El silencio del salón de bodas se rompió como si el aire mismo hubiera sido golpeado. Un sonido seco, brutal, humillante. La mano de Daniel descendió con violencia sobre el rostro de Elena delante de más de 200 personas. Y durante un segundo, nadie respiró. Elena no gritó. No lloró. Solo giró lentamente la cara, con la marca roja encendiéndose en su piel como una prueba viva de que aquello no había sido un sueño. Sus ojos, sin embargo, no mostraban dolor, sino algo mucho más peligroso, una calma que no pertenecía a una mujer derrotada, sino a alguien que ya había visto ese final venir desde lejos. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunas mujeres se levantaron horrorizadas. Un vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Pero Daniel, aún con la mano temblando en el aire, no parecía arrepentido. Me has avergonzado demasiadas veces, escupió él con rabia contenida. Hoy se termina esto. Elena bajó la mirada lentamente hacia su anillo de bodas. Un diamante que ahora parecía una burla brillante bajo las luces del salón. Termina. Repitió ella en voz baja, casi como si la palabra le resultara extraña. Entonces sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para incomodar a quienes la vieron. Y en ese mismo instante, las puertas del fondo del salón se abrieron. El golpe del metal contra la pared fue más fuerte que el silencio anterior. Un hombre entró caminando despacio con una presencia que no necesitaba presentación. Traje oscuro, reloj discreto, mirada fría como el mármol. No era un invitado. No era familia. Y sin embargo todo el mundo lo reconoció de inmediato por una razón distinta: el poder no necesita anuncio. Detrás de él 2 asistentes cerraron las puertas. Daniel frunció el ceño. ¿Quién demonios eres tú? El hombre no respondió de inmediato. Observó la escena, el rostro de Elena marcado, los invitados paralizados, el caos contenido bajo la superficie del lujo. Luego habló con una voz serena, casi aburrida. He visto muchas formas de perderlo todo, pero pocas tan rápidas como esta. Un murmullo recorrió la sala. Elena levantó la mirada hacia él por primera vez con algo distinto a la calma, reconocimiento. Llegas tarde, padre, dijo ella. El mundo de Daniel se detuvo. El aire dejó de tener sentido. Padre. Repitió él girándose lentamente hacia el hombre. El recién llegado dio un paso adelante y con ese simple movimiento el ambiente cambió por completo. Ya no era un invitado incómodo. Era el centro de gravedad de la sala. Permíteme corregir algo, dijo el hombre con frialdad. No soy solo su padre. Sacó un sobre negro del interior de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa principal. El sonido del papel fue mínimo, pero en la mente de todos sonó como un trueno. Soy el hombre que financió cada centavo de la empresa que te hizo creer intocable. Soy el dueño silencioso de los contratos que sostienen tu apellido. Y soy, lamentablemente para ti, tu suegro. El rostro de Daniel perdió color. Eso es imposible. El hombre sonrió apenas. No. Imposible es que sigas de pie después de lo que acabas de hacer. Elena, aún sin tocar su mejilla, dio un paso hacia su padre. Te dije que no era necesario venir. Y yo te dije que no iba a permitirlo otra vez, respondió él sin mirarla, sin apartar los ojos de Daniel. No después de lo que ocurrió en París. No después de lo de Milán. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos invitados comenzaron a entender que aquello no era un simple drama matrimonial. Era algo mucho más profundo. Mucho más peligroso. Daniel tragó saliva. Esto es un montaje, ella me provocó. El padre de Elena soltó una risa breve sin humor. Siempre es más fácil inventar una mentira que aceptar la propia naturaleza. Hizo un gesto con la mano. Uno de sus asistentes encendió una pantalla detrás del salón. Y entonces apareció la verdad. Vídeos. Documentos. Grabaciones. Conversaciones. No una escena. No un malentendido. Sino un patrón. Años de control, humillaciones, manipulaciones financieras, y un detalle que hizo que varios invitados se llevaran la mano a la boca: el intento sistemático de aislar a Elena de su propia familia. Daniel retrocedió un paso.
Apaga eso. No, dijo el padre de Elena. Hoy no. Elena observaba todo sin parpadear, como si ya hubiera visto esas imágenes muchas veces en su mente antes de que existieran en pantalla. Te di oportunidades, dijo ella con voz suave. Muchas. Daniel la miró con desesperación creciente. Eres mi esposa. No, respondió ella. Fui tu silencio. El padre dio un paso más hacia adelante hasta quedar a pocos metros de Daniel. Y ahora ese silencio termina. El ambiente cambió de nuevo. Algo en la postura del hombre, en su absoluta falta de emoción, hizo que incluso los más valientes de la sala dieran un paso atrás. Daniel intentó recuperar control. Si haces esto, destruyes todo. El padre de Elena inclinó ligeramente la cabeza. No, Daniel, lo destruiste cuando levantaste la mano. Un segundo de quietud absoluta. Y entonces el hombre sacó su teléfono. Una sola llamada. Activen el protocolo. El mundo de Daniel empezó a desmoronarse en tiempo real. Su teléfono vibró sin parar. Mensajes. Alertas. Transferencias detenidas. Socios retirándose. Contratos congelados. El poder que creía suyo, nunca lo fue. Y mientras todo caía, Elena dio un paso más hacia él. Ahora estaba frente a él. A la misma distancia que el golpe. Pero esta vez Daniel no levantó la mano. Porque entendió algo demasiado tarde. No había golpe más fuerte que perderlo todo en un solo instante, delante de la única familia que realmente había estado esperando ese momento. El padre de Elena habló una última vez con una calma casi quirúrgica. Y esto, solo es el comienzo. El aire dentro del salón parecía haberse vuelto más pesado, como si cada palabra pronunciada por el padre de Elena hubiera sellado el destino de todos los presentes. Solo es el comienzo, repitió él, bajando lentamente el teléfono. Daniel tragó saliva con dificultad. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora buscaban desesperadamente una salida entre los rostros congelados de los invitados, como si alguno de ellos pudiera revertir lo que estaba ocurriendo con solo mirarlo con suficiente fuerza. No puedes hacerme esto, susurró Daniel, pero su voz ya no tenía autoridad, solo miedo. El padre de Elena lo observó con una calma insoportable, esa clase de tranquilidad que no nace del poder reciente, sino del poder acumulado durante décadas. Yo no te estoy haciendo nada, respondió. Tú te lo hiciste a ti mismo el día que confundiste dinero con impunidad. Un leve movimiento de su mano bastó para que dos hombres de seguridad vestidos de negro avanzaran desde los laterales del salón. No eran guardias del evento. No pertenecían al hotel. Eran otra cosa, precisos, silenciosos, entrenados para actuar sin preguntas. Daniel retrocedió instintivamente. No tienen derecho. Esto es una locura. Uno de los hombres ya estaba detrás de él. El otro frente a él. Sin violencia visible, pero con una presión psicológica que lo inmovilizaba. El padre de Elena caminó despacio alrededor de la mesa principal, como si el lugar entero le perteneciera desde siempre. ¿Derecho? Repitió casi divertido. Hablemos de derechos entonces. Se detuvo junto a la pantalla aún encendida, donde las pruebas seguían proyectándose sin piedad. El derecho que tienes de dirigir una empresa construida sobre fraude. El derecho que usaste para manipular cuentas, ocultar pérdidas, presionar a socios y comprar silencios. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos invitados comenzaron a entender que no estaban presenciando un escándalo doméstico, sino el derrumbe de una estructura mucho más grande. Elena, en silencio, observaba a su padre con una mezcla de tristeza y aceptación. No era la primera vez que lo veía actuar así. Pero sí era la primera vez que lo hacía por ella, de forma tan pública. Daniel negó con la cabeza, desesperado. Eso no es cierto, todo está exagerado. El padre de Elena lo miró directamente por primera vez sin indiferencia. ¿Exagerado? Preguntó y su voz bajó un tono. Entonces supongo que también es exagerado esto. Hizo un gesto leve. La pantalla cambió. Apareció una serie de transferencias bancarias. Cuentas offshore. Nombres. Fechas. Firmas digitales.
Y entre ellas, algo que hizo que Daniel se quedara completamente quieto. Su propia firma, en documentos que nunca creyó que serían rastreados. El color desapareció de su rostro. No, murmuró. Eso no debería existir. El padre de Elena inclinó ligeramente la cabeza. Pero existe. Igual que todo lo demás que creías enterrado. Elena dio un paso hacia adelante. Por primera vez, su voz no fue suave ni distante. Fue firme. Me dijiste que yo era tu esposa, pero lo único que hiciste fue convertirme en una inversión más. Daniel la miró como si recién ahora la estuviera viendo de verdad. Elena, yo te amaba. Ella soltó una risa breve sin alegría. No. Tú amabas lo que creías que podías controlar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio de shock, sino de expectativa. Algo más estaba por romperse. El padre de Elena dio un paso hacia el centro del salón. Hay algo que aún no entiendes, Daniel dijo. Este matrimonio nunca fue solo tuyo. Daniel frunció el ceño confundido incluso en medio de su caída. ¿Qué estás diciendo? El padre de Elena lo miró con una frialdad casi clínica. Que desde el principio fuiste observado. Evaluado. Y cuando fue necesario, dirigido. Un escalofrío recorrió el salón. Cada decisión que tomaste en los últimos 3 años fue influenciada. Cada expansión, cada contrato importante, incluso esta boda. Daniel abrió los ojos con horror creciente. No, eso es imposible. Elena bajó la mirada por un instante. No es imposible, dijo ella en voz baja. Solo era necesario. Daniel la miró como si lo hubiera traicionado todo el mundo al mismo tiempo. Tú lo sabías. Elena tardó un segundo en responder. No todo, admitió. Pero suficiente. El padre levantó la mano, interrumpiendo el caos emocional que comenzaba a formarse. Lo que importa ahora no es lo que sabían o no, dijo. Lo que importa es lo que sigue. Los hombres de seguridad dieron un paso más cerca de Daniel. Pero antes de que pudieran tocarlo, el padre volvió a hablar. No lo lleven todavía. Todos lo miraron. Elena también. Aún falta una pieza, continuó él. Una que Daniel nunca vio venir. Se giró lentamente hacia uno de los asistentes. El hombre le entregó una carpeta cerrada. El padre la abrió con calma. Y al hacerlo el ambiente cambió una vez más, como si el salón entero contuviera el aliento. Daniel intentó enfocar la vista. ¿Qué es eso? El padre de Elena levantó ligeramente los documentos. Esto, dijo, es la verdadera razón por la que te casaste con ella. Daniel sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de existir. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con una voz quebrada, como si cada palabra le costara algo dentro del pecho. El padre de Elena abrió la carpeta con una lentitud deliberada, casi cruel en su precisión. No era un hombre que disfrutara el caos, pero tampoco lo evitaba cuando era necesario. Durante años, dijo él, creíste que estabas escalando hacia el poder. Que este matrimonio era una alianza afortunada. Que Elena fue una coincidencia en tu camino. Hizo una pausa breve suficiente para que el silencio hiciera su trabajo. Pero la verdad es mucho más simple, y mucho más humillante. Elena no apartaba la mirada de Daniel. Su expresión no mostraba triunfo. Era algo más complejo, algo que parecía pesarle incluso a ella. Daniel negó lentamente con la cabeza. No, esto es una locura, yo la conocí en una gala, fue casualidad. El padre de Elena soltó una leve exhalación, casi un suspiro de paciencia agotada. Las casualidades no se organizan con 7 meses de anticipación. Pasó una hoja. En la pantalla detrás de ellos apareció un calendario, correos electrónicos, invitaciones filtradas, movimientos estratégicos entre empresas que Daniel jamás había visto en su vida, pero que habían guiado cada uno de sus pasos. Elena bajó la mirada un segundo. No fue casualidad, dijo ella en voz baja. Fui asignada. Las palabras cayeron como un golpe físico. Daniel la miró con incredulidad absoluta. ¿Asignada? El padre de Elena cerró la carpeta con suavidad.
Tu empresa estaba destinada a ser absorbida o destruida, explicó. Elegimos otra opción. Más eficiente. Daniel dio un paso atrás, como si el aire mismo lo rechazara. Elegimos. ¿Quién eres tú realmente? El hombre lo miró sin emoción. Alguien que no pierde empresas por impulsos emocionales. Elena respiró hondo. Yo no te amaba cuando te conocí, dijo, y su voz no tembló. Fui instruida para observarte, entenderte, y permitirte creer que estabas ganando. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía de forma silenciosa, sin explosión, solo un colapso interno. Entonces todo fue mentira. Elena negó ligeramente. No todo. El padre intervino. Tus emociones fueron reales. Tus decisiones fueron tuyas. Solo tus oportunidades estaban diseñadas. El silencio que siguió fue tan denso que incluso los invitados dejaron de moverse. Daniel miró alrededor como si esperara que alguien lo despertara de esa pesadilla. ¿Y el golpe? Preguntó de repente mirando a Elena. ¿Eso también estaba diseñado? Elena tardó en responder. No. Su padre giró la cabeza hacia ella, pero no la interrumpió. Eso fue tuyo, continuó Elena, más firme ahora. Nadie te obligó a cruzar esa línea. Por primera vez Daniel no tuvo una respuesta inmediata. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. El padre de Elena dio un paso hacia él. Y ese es el único error que no podemos corregir con estrategia. Daniel lo miró con desesperación creciente. Entonces todo esto es una ejecución. Me usaron como un experimento. El hombre no negó ni confirmó. Solo observó. Llámalo como quieras. Los dos guardias se acercaron de nuevo. Pero esta vez Daniel no retrocedió. Algo en él había cambiado. No era valentía, era aceptación forzada. Si esto era un plan, dijo con voz baja, entonces ¿por qué ahora? El padre de Elena lo observó en silencio unos segundos. Porque rompiste la única variable que no podía preverse. Daniel frunció el ceño. ¿Cuál? El padre de Elena miró a su hija. Elena sostuvo la mirada. Y respondió. Tu violencia. El salón entero pareció inclinarse hacia esa palabra. Elena continuó. Podíamos controlar tu ambición. Tu ego. Tu necesidad de dominio. Pero no tu decisión de humillarme en público. Daniel bajó la mirada lentamente. Yo perdí el control. Sí, dijo ella. Y eso te hizo impredecible. El padre cerró la carpeta otra vez. Y lo impredecible no se negocia. Un silencio distinto apareció entonces. Uno más frío. Daniel comprendió lentamente que ya no estaba en una conversación. Estaba dentro de una sentencia que ya había sido redactada antes de que él entrara en esa sala. Entonces, ¿qué soy ahora para ustedes? Preguntó. Elena dio un paso hacia él. Por primera vez, su voz tembló ligeramente. Una lección que no se repetirá. El padre levantó la mano otra vez y los guardias se prepararon. Pero antes de que pudieran actuar, las luces del salón parpadearon. Una vez. 2 veces. Y luego, todas las pantallas se apagaron simultáneamente. El padre de Elena frunció el ceño por primera vez. Eso no estaba programado. Un murmullo inquieto recorrió el salón. Elena miró hacia la entrada. Las puertas volvieron a abrirse. Pero esta vez, nadie esperaba lo que entraba. Y el aire cambió otra vez como si el verdadero final aún no hubiera mostrado su rostro. Las puertas volvieron a abrirse lentamente, pero esta vez no fue el sonido lo que paralizó a todos, sino la ausencia total de seguridad en el rostro de quienes estaban dentro. El primer hombre que cruzó el umbral no llevaba traje oscuro como los demás. Vestía de manera sencilla, casi irrelevante, y eso era exactamente lo que lo hacía inquietante. Caminaba sin prisa, sin mostrar respeto por la tensión del lugar, como si el salón de bodas no fuera un escenario de colapso sino una simple sala de espera. Detrás de él, una mujer joven sostenía una tablet encendida.
Sus ojos recorrían la habitación con una precisión clínica, deteniéndose apenas un segundo en cada rostro como si ya los hubiera clasificado antes de entrar. El padre de Elena dio un paso adelante. Esto no es un acceso autorizado, dijo con una voz más baja de lo habitual. El hombre que acababa de entrar sonrió apenas. Depende de quien siga definiendo la autorización. Daniel retrocedió instintivamente. Su mente ya saturada de revelaciones, parecía incapaz de procesar una nueva capa de realidad. Elena lo observaba todo con atención contenida, pero había algo distinto en su postura ahora. No era sorpresa. Era reconocimiento mezclado con una incomodidad profunda. El recién llegado giró ligeramente la cabeza hacia el padre de Elena. «Has movido demasiado rápido las piezas», dijo con calma. «Y lo has hecho sin consultar la red completa». El padre de Elena no respondió de inmediato. Sus ojos se afilaron, como si estuviera revisando mentalmente millones de datos al mismo tiempo. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente. La mujer de la tablet dio un paso adelante y tocó la pantalla. El contenido se proyectó inmediatamente sobre una de las superficies del salón. No eran documentos financieros esta vez. Eran patrones. Gráficos de comportamiento. Mapas de decisiones humanas. Y en el centro estaba Daniel. Daniel abrió los ojos con incredulidad. Eso no puede ser», susurró. El hombre de la entrada caminó lentamente hacia el centro del salón, sin miedo a las miradas ni a la tensión creciente. «No es lo que crees», dijo él. «Ni tú ni ella, ni siquiera él», añadió, mirando al padre de Elena. «Han entendido este juego como si fuera una guerra de control humano». El padre de Elena apretó ligeramente la mandíbula. «¿Por qué lo es?». El recién llegado negó con suavidad. «No. Eso es lo que ustedes quieren creer para sentirse en control». Elena dio un paso hacia adelante sin darse cuenta. «Entonces explícalo», dijo ella. «Porque esto ya no parece un matrimonio, ni una empresa, ni una venganza». El hombre la miró directamente por primera vez. «Exacto». El silencio se volvió incómodo, casi insoportable. La mujer de la tablet cambió la proyección. Ahora el mapa mostraba múltiples líneas conectadas, convergiendo en distintos puntos del mundo, pero todas tenían algo en común. El padre de Elena observó la pantalla durante unos segundos. Y por primera vez algo en su expresión cambió. No era miedo. Era duda. «Esto no estaba en ningún informe», murmuró él. El recién llegado asintió lentamente. «Porque no es parte de tu sistema». Daniel soltó una risa nerviosa, casi involuntaria. «¿Sistema? ¿De qué están hablando todos ustedes? Yo solo era un hombre casado con una mujer que claramente no conocía». El hombre giró la cabeza hacia él. «Tú no eras el objetivo principal». Esas palabras cayeron como un vacío en el aire. Elena sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces, ¿quién lo es?», preguntó. El recién llegado tardó un segundo en responder. La reacción en cadena. El padre de Elena dio un paso más hacia él. «Eso no tiene sentido». La mujer de la tablet amplió un gráfico. Las conexiones comenzaron a moverse en tiempo real, como si algo estuviera respondiendo a su presencia. «Sí tiene sentido», dijo ella por primera vez. «Solo que no dentro de tu estructura». Daniel miraba todo con los ojos abiertos, incapaz de decidir si estaba escuchando una conversación real o una forma sofisticada de destrucción psicológica. «Basta», gritó. «Alguien me explique qué está pasando». El recién llegado lo miró con una mezcla de curiosidad y algo que no era compasión, pero tampoco indiferencia. «Lo que está pasando», dijo, «es que tu reacción no era predecible en este nivel». El padre de Elena frunció el ceño. «¿Y qué significa eso exactamente?». El hombre dio un paso más hacia el centro del salón. «Significa que alguien más está observando esto, en tiempo real». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era de shock. Era de conciencia. Como si por primera vez todos sintieran que el salón no era un lugar cerrado. Elena miró alrededor lentamente. «¿Nos están mirando ahora?», preguntó en voz baja.
La mujer de la tablet no respondió de inmediato. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Y entonces, la imagen cambió sola. Un nuevo símbolo apareció en el centro del sistema. No pertenecía a ninguna de las partes presentes. Ni al padre de Elena. Ni al recién llegado. Ni a Daniel. El padre de Elena dio un paso atrás por primera vez en toda la noche. Eso no debería estar activo. El recién llegado lo observó en silencio. Y sin embargo, lo está. Daniel tragó saliva. Entonces, ¿qué demonios es eso? Elena no apartó la mirada del símbolo. Y cuando habló su voz fue apenas un susurro. No es una persona. El salón entero pareció contener el aire. Es una decisión que aún no hemos tomado. Y en ese instante todas las pantallas volvieron a encenderse al mismo tiempo, mostrando un único mensaje que nadie había escrito, pero que todos entendieron como una respuesta directa al caos que apenas comenzaba. El mensaje en las pantallas no era una frase común, ni un aviso técnico, ni una advertencia humana. Era una sola línea. Y aún así, hizo que todos los presentes sintieran que algo mucho más grande acababa de abrir los ojos sobre ellos. El padre de Elena dio un paso hacia atrás, algo que nadie en esa sala había visto jamás en él. Su respiración seguía controlada, pero sus ojos ya no analizaban, ahora reaccionaban. Como si por primera vez no estuviera mirando un sistema que podía entender. Elena no se movió. Pero su silencio ya no era calma. Era reconocimiento profundo, como si una parte de su vida acabara de encajar en un lugar que siempre había estado vacío. Daniel, en cambio, parecía al borde del colapso. Su mente no lograba decidir si lo que estaba viendo era real, manipulado o simplemente imposible de comprender. Todo lo que había creído sólido en su vida, su matrimonio, su poder, su control, se había desintegrado en capas, una tras otra, hasta dejarlo frente a algo que no podía negociar. El recién llegado miró la pantalla con una serenidad distinta a la de antes. Ya no había sorpresa en él. Solo una aceptación fría. Ya lo han visto, dijo en voz baja. Ahora ya no pueden fingir que esto es solo una guerra entre personas. La mujer de la tablet apagó y encendió la pantalla manualmente como si intentara recuperar el control del sistema, pero el símbolo permanecía ahí, inmutable, como si respondiera a una lógica completamente ajena. El padre de Elena habló finalmente con una voz más baja que antes, pero más pesada. Esto no estaba en ninguna de nuestras capas de seguridad. El recién llegado lo miró. Porque ustedes construyeron capas para controlar humanos. No para entender lo que sucede cuando los humanos dejan de ser el centro del control. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Incluso los invitados, que hasta ahora habían sido espectadores aterrados, comenzaron a sentir que ya no eran simples testigos de un drama, sino piezas dentro de algo que no se les había explicado desde el principio. Elena dio un paso adelante. Su voz cuando habló fue diferente a todo lo anterior. Ya no era la mujer humillada, ni la esposa traicionada, ni la pieza de un plan. Era alguien que empezaba a decidir por sí misma dentro de un sistema que ya no parecía pertenecer a nadie. Si esto no es sobre nosotros, entonces, ¿por qué todo empezó con nosotros? El recién llegado la miró directamente. Porque ustedes eran el punto de contacto más estable. El único lugar donde todas las variables podían cruzarse sin colapsar el sistema antes de tiempo. Daniel soltó una risa corta, quebrada. ¿Sistema? ¿Siguen hablando de sistemas como si yo fuera un experimento? El padre de Elena lo miró esta vez con algo cercano a la compasión, pero no suficiente para suavizar la verdad. Tú no eres el experimento, Daniel. Eres el efecto. Esas palabras lo hicieron callar. Elena miró a su padre. ¿Y ahora qué hacemos? El hombre no respondió de inmediato. Por primera vez en su vida pública, parecía estar calculando algo que no tenía solución clara. El recién llegado habló antes que él. Ahora ya no se trata de controlar el resultado. El símbolo en la pantalla cambió ligeramente. Como si respondiera. Se trata de decidir si lo continúan. El silencio volvió a expandirse, más profundo que antes. No era miedo común. Era la sensación de estar frente a una frontera invisible, donde cualquier decisión ya no afectaba solo a una persona, sino a algo mucho más amplio.
El padre de Elena cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Esto se detiene aquí, dijo él. El recién llegado negó lentamente. No depende de uno solo. Elena observó a todos, uno por uno. Su mirada pasó por Daniel, por su padre, por los invitados, por la pantalla. Y por primera vez, entendió algo que no había entendido en toda su vida dentro de ese mundo de poder silencioso. Entonces no es un castigo, dijo ella. Es una elección compartida. El símbolo en la pantalla parpadeó una sola vez. Daniel dio un paso hacia atrás. Yo no elegí esto, susurró. El recién llegado lo miró con calma. Pero ya estás dentro. El aire en el salón cambió otra vez, como si algo invisible se estuviera reconfigurando en tiempo real. Algunos invitados comenzaron a retroceder lentamente hacia las paredes. Otros simplemente se quedaron inmóviles, incapaces de decidir si huir era siquiera una opción real. El padre de Elena miró a su hija. Si seguimos esto, no habrá vuelta atrás. Elena lo sostuvo la mirada. Y por primera vez en toda la noche su respuesta no vino del miedo ni de la rabia. Vino de algo más silencioso. Nunca la hubo. El símbolo en la pantalla se expandió lentamente, llenando todo el fondo del salón con una luz tenue que no iluminaba, sino que observaba. Daniel cayó de rodillas sin darse cuenta. El recién llegado dio un paso atrás, como si acabara de cumplir su papel dentro de algo más grande. El padre de Elena permaneció de pie, rígido, consciente de que cualquier movimiento ahora ya no era solo decisión humana. ¿Y Elena? Elena dio un paso más hacia la luz. Sin saber si estaba cerrando una historia. O abriendo algo que nadie en ese salón estaba realmente preparado para terminar.